Buenas tardes, hermanos, a todos los que nos acompañan en esta tarde lluviosa. Se nos vino el agua y dicen los americanos, están lloviendo perros y gatos. No sé por qué digan eso, pero en español diríamos está lloviendo a cántaros, ¿verdad? Está lloviendo bastante, gracias a Dios. Ya nos hacía falta la lluvia. Había estado muy seco últimamente en estos días y gracias a Dios nos mandó una lluviecita, una agüita, ¿verdad? Entonces, para el zacate, para las plantas que también hacen falta. Gracias a Dios por esta lluvia. Tengan cuidado si usted está manejando, tenga precaución si usted va a salir, más en aquellas áreas que son propensas a inundaciones repentinas. El hermano Robert Deal puso por ahí algunas imágenes de Denton, no sé si era un arroyo o era algo que lleva agua, un canal ahí en Denton, y estaba con bastante agua, así es que tengan cuidado si van a manejar. Si ven que está corriendo agua, no trate de atravesarlo en su auto, no ponga en riesgo su vida atravesando estos vados o estos lugares donde pasa el agua por encima de la carretera, y cuide su vida, tenga precaución. Le seguimos invitando a que nos ayude con este esfuerzo de compartir la palabra de Dios en el canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton, y también en la plataforma de Facebook Iglesia de Cristo Denton. Puede compartir estos videos si usted quiere ayudarnos con este esfuerzo, con sus amistades, con sus amigos, con usted mismo, ¿verdad? Para que se beneficie de estos temas y de estas clases que estamos llevando. Ya vamos en el tema 8, no lo puedo creer, tema 8. 8 clases de decretar y declarar. Se ha extendido un poco este tema, pero bueno, vamos a tratar de avanzar en este tema y espero que les sea de utilidad. Dice nuestra hermana María Luisa, ha llovido muchísimo. Sí, estaba viendo las imágenes de Denton y creo que llovió bastante para allá, para Denton. Aquí en Grand Prairie acaba de llegar el agua apenas hace algunos momentos y está también bastante fuerte, bastante tupidita la lluvia. Pero bueno, cuídense si tienen que salir, si tienen que manejar, y tomen las precauciones debidas. Bien, estamos viendo este tema de el declarar, decretar, establecer o inclusive usar la frase en el nombre de Jesús de manera inadecuada, usarla como un tipo de declaración o decretar algo. Muchos hermanos de la iglesia usan en el nombre de Jesús como forma de declarar algo, ¿verdad? En el nombre de Jesús que pase esto, en el nombre de Jesús que pase el otro. En el nombre de Jesús, ya estudiamos, no es una frase mágica, no es unas palabras o un hechizo que cuando usted las pronuncie se lleve a cabo cierto acto sobrenatural. No, es bajo la autorización que Jesús ha dado. Eso significa en el nombre de. Vamos representando a Jesús, simplemente cumpliendo lo que Jesús nos ha mandado a hacer. No podemos decir que vamos en el nombre de Jesús haciendo cosas que Jesús no nos mandó a hacer. No podemos mencionar el nombre de Jesús para cosas que Jesús no nos ha mandado a hacer. Pero ya lo estudiamos. Y estamos viendo pasajes que utilizan estas personas para mencionar, tratar de justificar con pasajes y versículos bíblicos que ellos pueden declarar y decretar. Y nos quedamos el día de ayer en Juan capítulo 14 versículo 12, así es que me gustaría que empezáramos a partir de ahí. Juan capítulo 14 versículo 12. Vamos vaya por su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano para que nos acompañe en la lectura. Y vamos a tratar de explicar. Y decíamos que Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y decíamos, hay que preguntarnos de qué estaban hablando, a quién le estaba diciendo Jesús estas cosas. Y encontramos en Juan que Jesús le estaba haciendo una explicación a Felipe. Y volvamos allá a Juan. Acompáñenme a su Biblia en Juan. Déjeme agarrar aquí mi Biblia. Juan capítulo 14 versículo 12. Dice la escritura en Juan capítulo 14 versículo 12: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Recordando que en el versículo 5, Tomás le había hecho una pregunta: Señor, ¿cómo sabemos cuál es el camino y a dónde vas? Pero y luego, más adelante, en el versículo 8, ahí del mismo 14, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y empieza la discusión o empieza la aclaración de Cristo para con Felipe. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo trabajamos juntos, estamos en unidad, estamos en unión. Y inclusive veníamos el día de ayer, y si no me crees en lo que te estoy diciendo, que el Padre es en mí y yo en el Padre, bueno, convéncete por medio de las obras que miras, que yo hago. Mira todos los milagros, todos los prodigios y maravillas que yo he hecho, y eso te va a ayudar a entender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, vemos que Felipe le hizo esta pregunta, y previamente Tomás también le había hecho una pregunta, 2 de los apóstoles. Entonces podemos entender en el contexto que Jesús estaba hablando a los apóstoles, estaba hablando con los apóstoles para que hacia ellos, diciéndole, ustedes también podrán hacer este tipo de obras y mayores, pero, había un pero, o había una restricción, si creen en mí. Luego mirábamos en el versículo 13 y 14, que dice que no iba a ser un tipo de poder que ellos pudieran manipular a su antojo o a su gusto. Porque si se fija, dice el versículo 12, que es la base de lo que estamos estudiando. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego le explica en el versículo 13 cómo es que ellos iban a poder hacer estas obras. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo iban ellos a poder hacer estas cosas o estas cosas milagrosas? Bueno, a través de la oración. Tenían que pedir la autorización de Dios a través de la oración en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que Cristo, si se autorizaba eso que hicieran, lo llevara a cabo. Y lo dice el 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Cristo les está diciendo a sus apóstoles, ustedes van a poder hacer estos prodigios que yo hago, inclusive algunos mayores que los que yo he hecho, pero la única manera es que ustedes van a tener que pedirle al Padre, porque en el versículo 12 dice, porque yo voy al Padre, ya no voy a estar entre ustedes. Entonces, si ustedes van o desean hacer algún tipo de prodigio, tienen que pedir la autorización del Padre. Aunque los apóstoles iban a recibir el poder del Espíritu Santo, no iban a tener la autorización de parte de Dios para hacer o usarlo como a ellos se les ocurriera, o como dicen, como les placen. No, iban a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, y cada cosa que tenían que realizar tenían que pedir la autorización de Dios a través de la oración, hablar con Dios para ver si había la autorización y se llevaba a cabo ese prodigio o ese milagro que iban a poder hacer los apóstoles, porque esto fue prometido a los apóstoles, pero eso es otro tema de estudio. Entonces, ¿cómo iba a ser? A través de la oración. Si se fijan, Cristo no dijo, a través de que ustedes decreten y establezcan, podrán hacer todos estos prodigios mayores a los que yo hago. No, está diciendo, tienen que usar el mismo medio que les he autorizado, aunque ustedes tengan estos poderes que van a ser milagrosos, a través de la oración. ¿Cómo sabemos que tenían que ser autorizados por Dios Padre? Porque el mismo apóstol, Pablo, ¿verdad? Ante Saulo, tenía el aguijón en la carne y le había rogado a Dios ya 3 veces que le quitara este mal, esta enfermedad de su cuerpo, y la respuesta de parte de Dios era, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque en la debilidad mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenía que tener ese aguijón en la carne para recordarle al apóstol Pablo y no se exaltara por las revelaciones que él estaba teniendo de parte de Dios. Entonces, aunque el apóstol Pablo tenía poderes milagrosos, aunque el apóstol Pablo tenía el don del Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer prodigios, aún así tenía que pedir la autorización a Dios para que le autorizaran usar o que se llevara a cabo algún milagro o algún prodigio. Entonces, muy diferente a lo que se nos enseña hoy en día, que dice, no, decreta. Tú tienes el poder y úsalo como a ti se te ocurra en el momento. No. Ni siquiera los apóstoles tenían la autorización de usar el poder de parte de Dios para lo que ellos quisieran. Tenían que pedir autorización a Dios a través de la oración, y se los aclara a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 15, si ustedes realmente me aman, apóstoles, guarden mis mandamientos. O sea, esto es lo que yo les he mandado. Si quieren que esto suceda con ustedes, primero tienen que creer que yo vengo de parte de Dios. Segundo, si necesitan hacer algo, tienen que pedirlo a través de la oración,
Aunque tengan el don del Espíritu Santo después, aunque hayan sido investidos con poder desde lo alto, tienen que seguir pidiendo autorización porque ese poder no es suyo. No pueden hacer con ese poder lo que a ustedes les place. Tienen que pedir la autorización a través de la oración. Y si realmente ustedes son discípulos míos, dice el versículo 15, tienen que guardar esto que les estoy diciendo. Tienen que hacerlo de la manera correcta. Si se fija aquí en este pasaje, en todo el contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, no encontramos ninguna declaración, ningún yo decreto, yo establezco, yo mando, yo ordeno. No encontramos nada de eso. Encontramos simplemente otra vez que lo pidas al Padre a través de la oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pídelo al Padre. Entonces, ¿cómo pedimos al Padre? A través de la oración. Jesús dijo, o Jesús no dijo más bien, ¿verdad? Decreten por fe y yo lo haré. No dijo así Jesús. Jesús dijo, pídanlo al Padre, pídanlo, no ordénenlo, no decrétenlo, no mándenlo, pídanlo. Hay mucha diferencia entre ordenar y pedir. Me refiero a que cuando usted pide algo, usted sabe que ese algo no le pertenece, por eso lo está pidiendo de una manera amable. ¿Podría yo tomar, no sé, digamos que usted, como nos educaban a nosotros de niños, ¿verdad? Si vas a casa ajena, nos decían, no andes de pediche. ¿Qué significaba esto? No andes pidiendo cosas que no te pertenecen. Y si realmente era algo indispensable, decían, bueno, pídelo, ¿verdad? Amablemente. Podría agarrar o podría regalarme esto o lo otro, ¿verdad? No sé, una pieza de pan, o podría compartirme. No le exige a usted, a la persona del hogar, deme una pieza de pan. Yo ordeno que me dé una pieza de pan. No es suyo, no puede ordenar, tiene que pedirlo. Tiene que hacerlo de una manera amable, reconociendo que eso no le pertenece. Muy diferente a decretar. Decretar es ponerse en el lugar del que le pertenece todo y dar órdenes. Por eso los cristianos no se nos autorizó a decretar, porque el único dueño de todas las cosas es Dios. No usted, no yo. Dios es el único dueño de todo, de su vida, de lo material, de todo lo que existe. Por eso tenemos que pedirlo amablemente, ¿verdad? Reconociendo la autoridad y que no es nuestro, que le pertenece todo a Dios. Entonces, tenemos que amar los mandamientos de Dios, tenemos que hacerlo como Dios manda y olvidarnos del yo decreto, yo establezco, mi boca tiene poder y tantas frases que usan con tanto ganas que las dicen, ¿verdad? Pero huecas porque Dios no las mandó esas frases. ¿Y por qué digo huecas? Porque no tiene ningún sentido. Usted no va a recibir nada de parte de Dios exigiéndole a Dios. Usted no tiene ningún derecho a exigir nada a la vida ni a Dios. Tenemos un medio por el cual pedirlo amablemente a Dios, pero no exigirlo, no ordenarle, no decretar, no establecer. Nosotros no somos nadie para decretar, mandar, ¿verdad? Establecer, ordenar y cualquier cosa que se le asemeje a ese tipo de cosas. Entonces, Jesús dijo, si ustedes piden al Padre en mi nombre y el Padre lo autoriza, yo lo hago. Si ustedes lo hacen de esta manera, estarán amando lo que yo les mandé. Me aman realmente. ¿Cuál sería lo lógico de pensar si no lo hacemos de la manera que Jesús nos lo mandó? Jesús nos mandó, pídanselo al Padre. Si el Padre lo autoriza, yo lo voy a hacer. Si ustedes lo hacen de esta forma, muestra que ustedes me aman porque están guardando mis mandamientos. ¿Qué sería lo opuesto? Bueno, lo opuesto sería que si no lo hacemos de esta manera y empezamos a decretar, ordenar, mandar, establecer, entonces no amamos a Cristo. No amamos a Dios. Porque no estamos guardando lo que Cristo nos mandó a hacer. Y muchos dirán y se enfocarán en la frase, pero fíjese, hermano, dice, las obras mayores harán. Dice que aquí está el poder que vamos a recibir. Y empiezan a decir estas frases, hasta recalcan la frase, poder. Y amén. Todos gritan en esa congregación, amén. Y porque le dicen poder. Y todos bien emocionados por la forma en que dice poder. Se lo está diciendo a los apóstoles, no a usted y a mí. Recuerde, estaba hablando con Tomás y con Felipe. Y usted dirá, no, hermano, no. También es para nosotros. Mire,
Una frase muy similar sucedió después de la resurrección de Cristo. Y no lo tengo apuntado aquí en la diapositiva, pero me gustaría que me acompañara para que viera que Cristo exactamente dice o trata la misma idea, diciéndole a los apóstoles: si ustedes no creen en mí, si ustedes siguen con su incredulidad en que yo soy el Hijo de Dios, que yo he resucitado, que se me ha puesto como autoridad, como cabeza de la iglesia, y todas las cosas están bajo mis pies, etcétera, etcétera, no van a poder hacer estas cosas. Vamos a leer en Marcos capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 20, para que vea a qué me refiero. Recuerde, dice en Juan 14:12, dice, ponga atención en esto: de cierto os digo, el que en mí cree, Juan 14:12, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Ok? El que en mí cree. Pregunta, ¿quién estaba hablando Jesús? Ya vimos que a Tomás y a Felipe. Ahora, volviendo a Marcos, capítulo 16, vuelven a aparecer algunos incrédulos. Dice Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Cuando pasó el día de reposo, después de que Jesús había sido crucificado y ya sepultado, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis. ¿Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Porque el día que Jesús resucitó fue el día domingo. El día de reposo era el día sábado, y el primer día de la semana era domingo para los judíos. Entonces Jesús resucitó el primer día de la semana. Además, hasta en nuestros calendarios está marcado el domingo como el primer día de la semana. No es el lunes, es el domingo el primer día de la semana. Dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, note, no lo creyeron. En este caso, este joven que estaba sentado en el sepulcro le dijo a María Magdalena y a las mujeres que iban con María, ¿verdad? María la madre de Jacob y Salomé: Jesús ha resucitado y va delante de ustedes. Ellas se toparon en el camino, ¿verdad?, a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, que habían seguido a Jesús. Y dice, no le creyeron a lo que estas mujeres le dijeron. Pero después, dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron también y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Ok, se les dio el mensaje a las mujeres se lo dijeron a los que habían estado con Jesús, no creyeron. Luego Jesús se les aparece a 2 de ellos, sus discípulos, van y se lo dicen a los demás, tampoco les creyeron. Versículo 14. Finalmente apareció a los 11 mismos. Ojo, Judas ya había muerto. Eran 12 menos 1, 11. Finalmente se les apareció a los 11 apóstoles. Estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Jesús fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó, no está muerto.
Ese es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere a este mensaje, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y no obedece este evangelio, será condenado. 17. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los 11. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Los enfermos pondrán en sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A quién les estaba diciendo esto Jesús? A los 11. ¿Por qué? Porque los 11 no habían creído. Les habían dicho a las mujeres, les habían dicho los otros 2 hombres, y no creían que Jesús había resucitado. Pero Jesús le dice a los apóstoles: ustedes podrán hacer este tipo de señales si creen en mi nombre. Por eso dice en el 17: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Quiénes son los que creen? Les estaba hablando a los 11 apóstoles. Ustedes 11, si creen en mi nombre, podrán hacer estas cosas: tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, no les hará daño, se los enfermos pondrán las manos y sanarán. A los 11. No a todo mundo, a los 11. Dice, versículo 19: y el Señor, después que les habló, ¿a quién les habló el Señor? A los 11. Ojo, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11 apóstoles. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y les ayudaba el Señor, confirmando lo que ellos decían con las señales que les seguían. ¿Quiénes empezaron a hacer estas señales milagrosas más grandes que las que Jesús hacía? Los apóstoles. Pero, ¿qué pasaba si ellos aún así no creían que Jesús había resucitado? Pues ellos no iban a poder hacer este tipo de señales. Recuerda también en el evangelio, cuando hay otro evangelio que nos narra que Tomás, en esta vez que Jesús se apareció con ellos, en una ocasión Tomás no estaba presente. Y Tomás le dijo, y después los apóstoles dijeron: Tomás, vimos a Jesús y estuvo entre nosotros, ha resucitado. Y Tomás dijo: no, hasta que no pusiere, recuerda, mi dedo en la señal de sus clavos, y hasta que no pusiere tocar en su costado que fue traspasado, no voy a creer. Entonces, si Tomás seguía sin creer, si Tomás seguía dudando del Señor, pues él tampoco iba a poder hacer estas señales. Para poder los apóstoles llegar a hacer estas señales, tenían que creer en Jesús. Y aquí en Juan 14:2, en el pasaje que estamos estudiando, que ellos utilizan para declarar y decretar, estas señales se enfocan en Felipe y en los apóstoles con los que estaba hablando Jesús, igual como en Marcos. Mire lo que le decía, acompáñeme a Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, ¿verdad? Ya quedaban 11, Judas había muerto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, fíjese la respuesta de Tomás, incrédulo totalmente: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera su dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, yo no voy a creer. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. En la siguiente ocasión sí estaba Tomás ahí. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, Tomás, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces, versículo 28, Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, sin embargo, creyeron. ¿Cómo sabemos que ya no hay milagros para usted, para mí, para creer? Porque esto fue dado a los apóstoles. Luego dice en el versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Dice el capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se podrían escribir en cuanto a estas cosas. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo haga, él las hará también y aún mayores, está hablando a sus apóstoles. Si los apóstoles, como vemos en Marcos y en Juan, seguían con su incredulidad aún después de ver a Jesús resucitado, seguían dudando de que Jesús era el Hijo de Dios, ellos no iban a poder hacer estos prodigios o estas señales. Porque lo vemos en Marcos, después de que Jesús habló con ellos y que creyeron en la encomienda de Jesús, salieron a predicar el Evangelio y el Señor los ayudaba a predicar la palabra con estas señales, las cuales hacían los apóstoles. Entonces, miremos concretamente, Juan 14:12 no habla de declarar, no habla de decretar, no habla de establecer. Juan 14:12 habla a los apóstoles que ellos iban a poder tener estas señales y prodigios, iban a poderlo hacerlo si creían en Jesús. Y otra cosa aparte, la manera en que ellos iban a poder realizar esto era a través de la oración, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, y si el Padre lo autorizaba, Cristo lo iba a llevar a cabo. Finalmente en el 14:15 de Juan, si me amas realmente, hazlo de la manera que te lo pido. Déjate de andar decretando y estableciendo, pídelo al Padre. Hoy para nosotros, para los apóstoles, ellos iban a tener el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Activado, podríamos decir, ¿verdad? Un don de lenguas, de milagros, de imposición de manos, de revelación, de profecía. Todo eso cesó con la muerte de los apóstoles. Pero nosotros podemos seguir pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús a través de la oración. Podemos seguir orando a Dios. Aunque ya no tenemos esos dones milagrosos, Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso y Él puede hacer grandes cosas si Él lo desea. Pero ¿cuál es el medio para pedirle a Dios estas cosas? Note, pedirle, no exigirle, no decretar, no establecer. Pedirle a Dios a través de la oración. ¿Ok? Es a través de la oración. Vamos al siguiente versículo. Siguiente versículo que utilizan para tratar de justificar el establecer y el decretar. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Y lo voy a leer rápidamente y voy a dar la explicación como he escuchado que la dicen ellos. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Amén a esto, ¿verdad? Ahí está, la lengua tiene poder, su palabra tiene poder. Lo que usted diga tiene el poder de cambiar las cosas. Decrete, declare en el nombre de Jesús y las cosas se harán porque la lengua tiene poder. Se enfocan en una frase del pasaje. ¿En cuál me estoy enfocando? La lengua tiene poder, la lengua tiene poder, la lengua tiene poder, la lengua tiene poder. ¿Pero para qué tiene poder la lengua? ¿De qué está hablando el Proverbios 18:21? Cuando le leen un pasaje y no lo dejan analizar lo que está diciendo el pasaje, simplemente le repiten una idea, están tratando de establecer una idea que el pasaje no dice. Para que usted se olvide de examinar lo que dice el pasaje, cierre su mente y se enfoque en lo que le están diciendo. Me está diciendo que mi lengua tiene poder, mi hablar tiene poder, la palabra tiene poder, lo que yo decrete tiene poder, tengo poder. Y ya se olvidó. ¿Y de qué habla el pasaje? No sé, pero yo tengo poder. El pastor me dijo que la lengua tiene poder. ¿De qué está hablando Proverbios 18:21? Vamos a Proverbios 18:21 porque luego los voy a convencer de que declaren y decreten. Proverbios 18:21 dice, léalo detenidamente. La muerte, un lado, la muerte, esta mano va a ser la muerte. La muerte, la vida. Dos opciones. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué está hablando? ¿De cuáles frutos? ¿Cuáles son esos frutos que si alguien ama su hablar, sus palabras, va a comer de sus frutos? ¿De cuáles frutos? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, si nos enfocamos
Hay algo interesante en Proverbios. Proverbios son dichos o sabiduría en fragmentos. No hay en sí un contexto general. Sí, son fragmentos de ideas, de frases, a diferencia de otros pasajes o de otros libros de la Biblia. Pero ¿qué está diciendo este refrán, si usted lo quiere ver así? La muerte y la vida, dos opciones, está en el poder de la lengua. O en otras palabras, quien decide si vivimos o quien decide si morimos es nuestra conducta, nuestro hablar. El que ama el hablar va a comer de los frutos que está sembrando. Ahora, ¿cuáles frutos podemos estar sembrando? ¿Podemos estar sembrando para muerte o podemos estar sembrando para vida? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles son los dos frutos de la lengua? ¿Cuáles son esos dos frutos? Los dos frutos es, fruto número 1, muerte. Fruto número 2, vida. Frutos de la lengua. Muchos dicen, ahí está, hermano, decretemos muchos bienes materiales porque la lengua tiene poder. Dice ahí literalmente el poder de la lengua. Sí dice, pero ¿en cuanto a qué? Fíjese cómo lo dice. ¿Cuáles son los dos frutos de la lengua? La muerte y la vida. Si hablamos mal, la muerte será nuestro fruto. Si hablamos bien, la vida será nuestro fruto. ¿Qué pasa si usted blasfema el nombre de Dios? Usted va a morir eternamente. ¿Qué pasa si usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador? Usted obtendrá el fruto de la vida. Entonces, lo que hablemos, y si hablamos en el contexto normal, humanamente hablando, ¿verdad? Relaciones humanas, nuestro trato normal con las personas. Si usted es bien mal hablado, si usted habla víboras y serpientes todo el tiempo y ofende a medio mundo, muy probablemente va a comer de esos frutos. ¿De cuáles frutos? De cada rato va a estar en problemas, constantemente se va a meter en pleitos, en golpes, en ofensas, en agresiones contra usted, porque usted va a estar comiendo de los frutos de lo que usted está sembrando, de su mala lengua, de su mal hablar. Entonces, ¿cuáles son los dos frutos de la lengua? ¿Cuál es el poder que tiene nuestra lengua? Nuestra lengua nos puede librar de problemas o nuestro mal hablar nos puede meter en problemas. Nuestro hablar correctamente puede hacernos salvar nuestra vida o nuestro bien hablar, nuestro mal hablar nos puede hacer perder la vida. Estaba tratando de recordar en cuál programa vi esto, pero había una persona que era un experto hablando, no recuerdo el nombre del personaje de esta, no recuerdo si era una película, pero era experto en hablar y en librar su vida hablando y elogiando a las demás personas. O sea, cuando se miraba en riesgo su vida, sabía cómo tratar, cómo lidiar con las ideas, cómo cambiar ese momento tenso a un momento de chiste, cambiarlo en chiste, cambiarlo en broma, para tratar de aliviar la tensión, para tratar de salir del problema, porque sabía que si él continuaba y respondía maldición con maldición, agresión con agresión, pues él la llevaba de perder y estaba en riesgo su vida. A eso se refieren. Si usted ama el hablar, si usted ama su manera de cómo comunicarse, pero si lo está haciendo de mala manera, va a comer de esos frutos. Va a comer del fruto de su lengua. ¿Cuál es el fruto? Muerte. Pero si usted habla de una manera correcta, educada, respetando a los demás, pues más difícilmente se va a meter en problemas. No le digo que no pueda pasar que se meta en problemas, pero va a ser mucho más difícil que usted pueda entrar en una discusión o en insultos o en pleitos. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta, otro pasaje de la Escritura dice, aplaca la ira. Si amamos el bien hablar, vamos a comer de esos frutos, del fruto de la lengua, para vida. Pero si hablamos mal, vamos a comer también de esos frutos que estamos sembrando con nuestra lengua para muerte. Nos vamos a meter en muchos problemas. Pero aquí no está hablando de decretar, está hablando que tus palabras tienen un significado, pueden ayudar a aliviar una situación, a que puedas seguir viviendo y no pongas en riesgo tu vida. Y tu mal hablar puede meterte en problemas tan serios que puedes perder tu vida. De eso está hablando. Léalo otra vez conmigo. La muerte y la vida, los dos frutos, la muerte y la vida, están en poder de la lengua. En otras palabras,
Muchas situaciones en nuestra vida podemos librar situaciones caóticas con un hablar correcto, ¿verdad? O podemos empeorar la situación con un hablar incorrecto. Está en nuestro poder el solucionar o el hacer que ese conflicto crezca. Dice, y el que ama el hablar, su lengua, su comunicación de manera correcta, comerá de sus frutos. Sea que esté usando bien la lengua para vida, o sea que esté usando mal su lengua para muerte. Entonces, no tiene nada que ver con decretar. Este proverbio está hablando de la comunicación que usamos nosotros. Si lo usamos correctamente, vendrán cosas buenas. Si hablamos de manera amable, pues las personas nos responderán de manera amable. Si insultamos a las personas, pues obviamente las personas nos van a insultar de regreso, porque estamos mal utilizando nuestro hablar. Entonces, vas a comer de esos frutos, de esos insultos, si tú insultas a los demás. Pero si tú tratas bien a los demás, va a regresar ese buen fruto a ti, porque estás sembrando cosas buenas con tu hablar. Pero no es que decretes, no es que establezcas ni que ordenes, no está hablando de eso, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado con esto. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo... un pasaje, pero ya en el Nuevo Testamento, hablando también de lo que es... Con la misma idea, pero con otras palabras en referencia a esto de la lengua, o a esto del hablar. Dice Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Mas yo os digo, Cristo hablando, que de toda palabra ociosa, ¿ok? Aquí dice ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si tú hablas mal con tu lengua, con tus cuerdas vocales, con todos los órganos que Dios te dio para poder hablar, la mal utilizas, de esas malas palabras darás cuenta en el día del juicio. Entonces, si usaste malas palabras, si te expresaste de mala manera, estarás sembrando para muerte. Comerás de ese fruto que sembraste. Dice, pero porque por tus palabras serás justificado, lo cual indica también que si tú usas adecuadamente tu manera de expresarte, de comunicarte con los demás sin ofender, sin insultar, sin maldecir a los demás, bueno, también comerás de esos frutos aquí en la tierra, pero también en la vida venidera serás justificado por tus buenas palabras. Comerás de ese fruto que sembraste, de ese buen fruto. Por eso dice que la lengua se refiere como que tiene poder para sembrar buenas cosas o sembrar malas cosas. Tú puedes decir cosas buenas con tu lengua, pero también puedes usarla para cosas malas. Y si tú lo usas para cosas malas, el fruto va a venir a tu vida y vas a comer de ese fruto. Pero si tú lo usas para cosas buenas, pues vendrán frutos buenos. Dice Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio, de esas palabras ociosas, de esas palabras tratando de insultar a los demás. Dice, porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Note, justificado o salvo, condenado. ¿Qué significa justificado en el sentido espiritual? Vida eterna. ¿Qué significa condenación o condenado? Pues muerte eterna, condenación eterna, castigo eterno. Entonces, tu lengua, mi hablar, puede darme dos tipos de frutos. El fruto para vida o el fruto para muerte. Ambos frutos salen del mismo lugar. Tenemos que aprender a controlar nuestro hablar, porque de nuestro hablar daremos cuentas en el día del juicio. Muchos cristianos piensan que ellos pueden ir a la iglesia y después de salir de la iglesia pueden hablar pestes, pueden hablar groserías, majaderías, y no hay ningún problema. Yo puedo hablar majaderías, puedo seguir hablando como habla el mundo. No, de las palabras ociosas vamos a dar cuentas en ese día, delante de Dios, también de lo que hablemos. Entonces, si hablamos cosas positivas, o si hablamos de buena manera, de manera amable, de manera cordial, de manera correcta, pues sembraremos y disfrutaremos de ese fruto que sembramos con nuestra lengua, con nuestro hablar. Si lo hicimos de mala manera, pues seremos condenados en aquel día. Iremos a juicio por esas malas palabras que hicimos. Bueno, volvamos a leer para que entienda lo que me estoy refiriendo. Comparemos. Voy a leer primero Proverbios 18:21 y luego voy a leer Mateo 12:36 al 37 y mirará usted que habla exactamente de la misma idea. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sus frutos, no su fruto.
Hay dos frutos, para bien o para mal. Vida o muerte, nos dice Proverbios. Entonces, Mateo 12, 36 al 37 nos vuelve a decir que hay dos opciones con nuestro hablar. Igualito. Mas yo os digo que de toda palabra primero ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras malas, nos van a pedir cuenta por lo que dijimos. Versículo 37. Porque por tus palabras serás un fruto justificado, o vida eterna. O por tus palabras serás condenado, castigo eterno, cielo, infierno, justificado, condenado, vida, muerte. Es lo mismo. Exactamente lo mismo lo está diciendo Jesús, pero con otras palabras a como lo dijo en Proverbios. En Proverbios dice vida y muerte, dos opciones. Tú decides con lo que hablas si quieres comer del fruto de la vida o si quieres comer del fruto de la muerte con tu lengua. En Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo lo mismo. Lo que nosotros hablemos y nuestras palabras nos pueden justificar, o nuestro hablar y nuestras palabras nos pueden condenar. Nos pueden salvar o nos pueden mandar al infierno. Nuestro hablar cuenta. Pero no está diciendo en ninguno de los dos pasajes, ni en Proverbios 18:21, ni en Mateo 12, 36 al 37, que declaremos o decretemos. No dice eso. Está hablando de las consecuencias de nuestro bien hablar o de las consecuencias, consecuencias de nuestro mal hablar y recompensas de nuestro bien hablar. Así sería más correcto. Consecuencias de un hablar incorrecto, de usar nuestra lengua de manera incorrecta, y el beneficio o el premio de usar nuestro hablar o nuestra lengua de manera correcta. Vida, hay nada más dos opciones. Vas a obtener vida o vas a obtener muerte. Vas a ser justificado o vas a ser condenado. Vas a tener vida eterna o vas a tener condenación eterna. Dos opciones, igualito. Ok, entonces no está hablando de declarar, decretar, establecer en el nombre del Señor, bla, 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 bla. No está hablando de eso. Vamos a un pasaje más. Déjeme ver cómo voy de tiempo, porque luego yo me emociono aquí hablando y no me doy cuenta del tiempo como voy. Ya ve, ya 7:42 dice mi computadora, ya casi. Bien, alcanzamos a avanzar un poquito en el tema. Vamos al siguiente pasaje. Y también lo mencionan mucho, es increíble, pero mencionan mucho este pasaje. Todo lo que pisare tu pie será tuyo. Decrétalo por fe. Todo lo que pisare tu pie de un hijo de Dios será tuyo. ¿Ya lo convencí? Deuteronomio 11:24. Suenan muy bonitas las palabras. Todo lo que pise mi pie va a ser mío. ¡Ay! ¡Qué padre será esto! ¿Ah? Vamos a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 14. Vamos allá de Deuteronomio. Busquemos en nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El primer libro de la Biblia es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y luego Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24. Dice... 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda tierra que pisares, como Él os lo ha dicho. Ahí está. ¿Sabe qué parte leen de ese pasaje? La parte que dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Decrételo por fe. Todo lugar donde usted se pare va a ser suyo. Por fe será suyo. Decrételo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Será suyo en el nombre de Jesús. Todo lo que pise su pie. Todo lo que pise su pie. Imagínese, yo le hago un reto. Yo no me imagino a un hombre llegando a la Casa Blanca y lo reto, vaya a la Casa Blanca y haga con su pie así, pise fuerte ahí en la Casa Blanca y decrete por fe esta Casa Blanca de Estados Unidos donde vive el presidente, ahora en adelante es mía. La decreto por fe. Y luego vénganos y cuéntenos qué pasó. Díganos a ver qué sucedió.
A ver si pudo expulsar al presidente de ahí de la Casa Blanca, a ver si pudo sacar a toda la gente, sacar los muebles y poner los muebles que a usted le gustaban ahí en la Casa Blanca donde vive el presidente de Estados Unidos. Decrételo por fe. Vaya y entre a la Casa Blanca y dé un pisotón ahí en la entrada y diga: decreto por fe que todo lo que pise mi pie será mío, porque Cristo lo dijo, porque la palabra de Dios lo dice en Deuteronomio 11:24. Todo lo que pisare la planta de su pie será vuestro. Y es mío porque soy hijo de Dios. Decreto por fe esto, piso la Casa Blanca es mía. Presidente, sálgase de aquí, llévese toda su gente, que voy a amoblar esta casa a mi gusto. Luego vénganos y cuéntenos qué sucedió. Creo que no le va a ir muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no le está hablando a usted? No le está hablando a mí. Me imagino yo entrando a Walmart y dando un pisotón ahí en Walmart en la entrada. Decreto por fe que esta tienda ahora es mía. Imagínense. ¿Qué me sucederá? Pues me van a expulsar, ¿verdad? Me van a expulsar me van a expulsar de ese lugar, me van a expulsar de esa tienda. Me van a decir: ¿cómo que esta tienda es tuya? Esta tienda no es tuya. ¿Cómo que decretas por fe? No, esto no es tuyo. ¿Por qué? Porque eso se lo dijo al pueblo de Dios. ¿Y por qué le decía eso al pueblo? Déjeme ver qué está pasando, porque ya volvió el internet. Va y viene el internet, va y viene. Se lo decía al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. Y en esa tierra que fluye leche y miel, Dios se las había prometido a ellos. Lea todo el contexto y está hablando de la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. No a usted ni a mí en este tiempo. Se la había hecho a su pueblo en aquel tiempo. Y es más, les dice desde qué lugar hasta qué lugar es donde ellos van a poder poner su pie y esa tierra será suya. Nota el versículo 24. Simplemente al leerlo dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano. No está hablando de América. Está hablando de lugares allá en Medio Oriente. Dice: del desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Ese lugar, si ustedes lo pisan, va a ser suyo. Ustedes tienen que entrar y conquistar esas tierras. Va a ser suyas, yo se las doy, dice Dios. Pero dice desde el río Éufrates, ¿verdad?, hasta el mar occidental, desde el desierto hasta el Líbano. Delimita un pedazo de tierra. ¿Cómo lo aplican hoy los falsos maestros, los falsos profetas? El lugar que usted pise, el lugar que usted ponga su pie, decrételo y será suyo. Aquí está hablando el pueblo de Dios. En ese caso, si a eso se refiere, pues entonces será un lugar allá en el Líbano. Entonces será un lugar allá en medio entre el río Éufrates y el mar occidental, pero no aquí en América, no en México, no en Europa, no en África, en ese lugar específico del Medio Oriente. No, es que nada más le leen la primera frase. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Y usted se lo cree? ¿Y las personas se lo creen? Es que el pastor lo dijo y lo dijo bien bonito y me llegó al corazón. Me llegó al corazón y lo creo por fe y lo decreto. Esto es mío. Todo lo que pise la planta de mi pie será mío. No va a ser suyo. Lo van a sacar de ese lugar porque es propiedad privada. Lo van a correr de ese lugar. Dios no le dio ese lugar a usted de esa manera. Se lo dio a su pueblo, a Israel, cuando iban a entrar a conquistar la tierra prometida, y le dijo de dónde, de qué lugar, hasta qué lugar. Delimitó el pedazo de tierra que iban a poseer el pueblo de Dios. No le dijo van a conquistar todo el mundo. Delimitó un lugar específico. A ese lugar sí pueden decir: esto me lo dio Dios, esto nos pertenece, Dios nos los prometió, así es que todo este lugar es de nosotros. ¿Ok? ¿De dónde? Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será su territorio. ¿Verdad? Y esa es la tierra que ustedes van a pisar, esa es la tierra en la que ustedes van a habitar. Muy diferente a como lo usan hoy en día, ¿verdad? Y cómo lo escucho yo en estas denominaciones, ¿verdad? Que son tan expresivos a la hora de predicar, diciendo constantemente este pasaje, ¿verdad? Todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo. Todo lo que un hijo de Dios pise con su pie lo decreta y será suyo porque Dios se lo ha dado. Y se le dice de una manera bien animosa, bien... ¿Y usted se lo cree? Pero fíjese lo que está diciendo. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y le está diciendo exactamente de qué lugar le está hablando ese que van a pisar.
No está hablando de que usted entre a cualquier lugar y diga, esto es mío. No, eso es robo. Lo van a encarcelar si usted quiere hacerlo de esa manera. Hay leyes para evitar precisamente todo eso de que alguien tome posesión indebida de las propiedades de otra persona. Entonces, no funciona de esa manera. No le crea, es una mentira, es una manipulación. No funciona así con las cosas de Dios. Vamos Ok, vamos a continuar el día jueves, Dios mediante, ya acabamos con este tema. ¿Cuál será entonces el antídoto, o cómo podríamos decir, antídoto o solución, si usted está acostumbrado a estar decretando o a estar declarando todo el tiempo? ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál sería la solución? El antídoto para dejar de declarar... vamos a verlo en la próxima clase. Vamos a ver qué podemos hacer para que los cristianos nos enfoquemos solamente en lo que Dios nos manda y dejemos de estas frases que se inventan, que las sacan de la metafísica, que las sacan del nuevo pensamiento, filosofías humanas, y ignoramos la voluntad de Dios, ignoramos lo que Dios nos pide por decir estas frases nuevas que suenan bonitas, que suenan atractivas en nuestra mente, pero que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, no tienen nada que ver con lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué cosa podríamos hacer? Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Ya va a ser la última el próximo jueves para terminar con este tema de declarar y decretar. ¿Cuál sería el antídoto para dejar de declarar, decretar, establecer por fe? ¿Qué podríamos hacer? Piense usted y tráigame algunas opciones. Si usted quiere compartirlo y quiere hacer esta clase más interactiva, tráiganos algunas opciones para la próxima clase, el próximo jueves, y compartimos así algunas ideas, algunos mensajes. ¿Cuál sería el antídoto? ¿Qué piensa usted que sería la solución para que las personas dejen de declarar, de decretar y de sentirse dioses juniors, de sentirse que ellos pueden manipular a Dios a su antojo, que ellos pueden forzar a Dios a hacer cosas? ¿Qué podríamos sugerir? ¿Qué podríamos hacer para que las personas entendieran y dejaran de hacer esto? En especial, cristianos. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué piensa usted? Entonces, lo vemos la próxima clase, Dios mediante. Le damos gracias por habernos acompañado en esta casi última clase, ¿verdad? Ya nomás nos falta una clase más.